Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, sus vidas privadas y por supuesto, esos chismes que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta sentir un poquito de envidia. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a encender la chispa de la curiosidad en todos ustedes. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que nos ha conquistado con su carisma y su belleza, y sobre todo, de unas confesiones secretas que, según se rumorea, han estado provocando más de un ataque de celos en su pareja, el apuesto Can Yaman. Prepárense para adentrarse en un mar de especulaciones, intimidades reveladas y todo lo que gira en torno a esta pareja que tiene al mundo del espectáculo en vilo. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas entregas. ¡Vamos a ello! Demet Özdemir, un nombre que evoca belleza, talento y una sonrisa capaz de derretir hasta el corazón más frío. La hemos visto brillar en producciones que han dado la vuelta al mundo, conquistando audiencias con su versatilidad y su magnetismo en pantalla. Pero como bien sabemos, la vida de las estrellas de cine y televisión rara vez se queda en el set. Detrás de las cámaras hay un torbellino de emociones, relaciones y, sí, secretos. Y es precisamente en ese terreno donde hoy vamos a indagar. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en los últimos años. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Erkenzicus, la química entre ellos era palpable, traspasando la pantalla y contagiando a millones de fans que soñaban con verlos juntos fuera de la ficción. Y el sueño de muchos se hizo realidad cuando confirmaron su relación, desatando un fervor mediático que pocas parejas logran generar. Sin embargo, como en toda relación de alta exposición, las presiones son enormes y los rumores incesantes. Hoy nos vamos a enfocar en unas supuestas confesiones secretas de Demet Özdemir que, al parecer, han sacudido los cimientos de su romance con Can Yaman, desatando celos que van más allá de lo imaginado. Hablamos de intimidades que quizás no estaban destinadas a salir a la luz, o que una vez reveladas, han puesto a Can en una situación, digamos, delicada. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la naturaleza de estas confesiones. No se trata de simples anécdotas del pasado, sino de revelaciones que tocan fibras sensibles, que podrían interpretarse como un reflejo de sentimientos, de experiencias vividas o incluso de deseos no cumplidos. Imaginen ustedes ser parte de una pareja tan mediática, donde cada palabra, cada gesto, es analizado al milímetro. Si además salen a la luz confesiones íntimas, la presión, tanto para quien las revela como para quien las escucha, se multiplica exponencialmente. Según fuentes cercanas y los susurros que circulan en los foros de fans y las páginas de espectáculos, estas confesiones secretas de Demet se originan en conversaciones que habría tenido con personas muy allegadas, en momentos de intimidad o quizás de desahogo. Podrían ser detalles sobre relaciones pasadas, sobre cómo se sentía en ciertos momentos de su carrera, o incluso sobre sus aspiraciones más profundas, aquellas que a veces solo compartimos con aquellos en quienes más confiamos. La cuestión es que, de una u otra forma, parte de esta información ha llegado a oídos de Can, y el impacto, lejos de ser trivial, ha sido considerable. ¿Qué tipo de confesiones podrían desatar celos en un hombre como Can Yaman, quien a su vez es un imán para la atención femenina? Podríamos estar hablando de experiencias pasadas que, por su naturaleza o por la forma en que fueron contadas, hayan podido generar inseguridad o una sensación de comparación. Quizás Demet compartió anécdotas sobre amores intensos, sobre momentos de pasión desbordante, o sobre personas que marcaron su vida de una manera significativa. Y aunque en una relación sana se espera que haya confianza y aceptación del pasado del otro, en el ojo público, donde la imagen y la percepción lo son todo, estos detalles pueden adquirir una dimensión mucho mayor. Imaginen que Demet, en un momento de confidencialidad, revela que en el pasado tuvo un amor que la marcó profundamente, un amor que la hizo sentir de una manera que quizás, solo quizás, Can sienta la necesidad de superar. Otra vertiente de estas confesiones podría estar relacionada con su vida profesional y las dinámicas que ha vivido en los sets de filmación. Demet es una actriz joven, pero con una trayectoria impresionante. Ha trabajado con muchos actores, ha tenido romances ficticios que a veces se confunden con la realidad, y es natural que haya vivido experiencias intensas en su ámbito laboral. Si ella compartió detalles sobre la química que sintió con CEO estrellas anteriores, o sobre momentos de conexión especial que trascendieron la pantalla,
esto podría ser un terreno fértil para la inseguridad, especialmente si Khan es propenso a los celos, algo que se ha rumoreado en ocasiones. La comparación es un veneno lento y si Demet, sin quererlo, ha puesto a Khan en una situación de comparación con exparejas o con compañeros de set, las alarmas podrían haberse encendido. Pensemos en la posibilidad de que Demet haya confesado haber sentido admiración profunda por alguna figura masculina en el pasado, o haber tenido amores platónicos que, al ser revelados, puedan haber creado un espacio de duda en Khan. No se trata de acusar a Demet de infidelidad ni mucho menos, sino de entender cómo estas revelaciones, por más inocentes que parezcan en un contexto privado, pueden ser interpretadas de manera diferente cuando se filtran o se sacan de contexto en el mundo del espectáculo. Además, hay que considerar la personalidad de Khan Yaman. Es un hombre con una gran confianza en sí mismo, pero también ha demostrado ser apasionado y, en ocasiones, un tanto posesivo. Si bien esto puede ser parte de su encanto para muchos, también puede ser un factor que amplifique las reacciones ante cualquier atisbo de duda o comparación. Si Demet compartió detalles sobre cómo se sentía con otros hombres, o sobre la intensidad de sus sentimientos en relaciones pasadas, y si Khan tiene una tendencia a la inseguridad oculta bajo su fuerte personalidad, estas confesiones podrían haber golpeado un punto sensible. Los rumores sugieren que estas confesiones no se limitan a relaciones románticas. Podrían ser también sobre aspiraciones, sobre miedos, o sobre aspectos de su personalidad que ella solo comparte en su círculo más íntimo. Por ejemplo, si Demet ha confesado a amigas cercanas que admira la seguridad de ciertos hombres, o que se siente atraída por características específicas que quizás Khan no posea en la misma medida, esto podría generar esa incómoda sensación de competencia. O si ha hablado de momentos de vulnerabilidad extrema, de tristezas pasadas, que Khan no conocía en profundidad, esto podría generar una sensación de distanciamiento o de no ser la persona con la que ella comparte todo. La clave de por qué estas confesiones encienden los celos de Khan radica en la fragilidad del ego, incluso en los hombres más seguros. Cuando una relación está bajo el escrutinio público, cada detalle se magnificará. Si Demet ha compartido algo que pueda interpretarse como que hubo alguien más en su vida que la hizo sentir de una manera especial, o que la marcó de forma indeleble, y si Khan no se siente poseedor de ese mismo algo, o de esa misma capacidad de marcarla de esa manera, ahí es donde nacen los celos. No es necesariamente una falta de amor o de compromiso, sino una respuesta humana ante la inseguridad, ante el miedo a ser reemplazado o a no ser suficiente. Es importante recalcar que todo esto son especulaciones, basadas en las filtraciones y los rumores que circulan en el universo de la farándula. No tenemos pruebas fehacientes de estas confesiones ni de la magnitud del impacto que han tenido. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos da una idea de la dinámica que podría estar ocurriendo tras bambalinas. Y es fascinante, ¿verdad? Ver cómo las vidas privadas de las celebridades, esas que admiramos en la pantalla, están llenas de matices, de complejidades y de emociones tan humanas como las nuestras. Quizás Demet, en su afán de ser honesta y transparente con sus seres queridos, compartió historias que ahora, al ser objeto de interés público, adquieren un nuevo significado. O quizás estas confesiones, al ser contadas en un tono de nostalgia o de reflexión, fueron malinterpretadas por Khan. La comunicación en pareja es un arte delicado, y cuando se suma la presión mediática, el riesgo de malentendidos se multiplica. En el fondo, lo que estas supuestas confesiones nos revelan es que, a pesar de la fama, la fortuna y el glamour, Demet Özdemir y Khan Yaman son seres humanos con sus propias inseguridades, sus propias historias y sus propias vulnerabilidades. Y que, como cualquier pareja, atraviesan momentos de desafío, de duda y, sí, de celos. La forma en que manejen estas situaciones, la fuerza de su vínculo, será lo que finalmente determine el futuro de su relación. Y nosotros como espectadores estaremos aquí siguiendo cada paso, cada rumor, cada declaración para contárselos. Para concluir, hemos viajado hoy por el intrincado mundo de las supuestas confesiones secretas de Demet Özdemir y el impacto que han tenido en su relación con Khan Yaman. Hemos explorado las posibles naturalezas de estas revelaciones y cómo, en el ojo público, incluso las intimidades más privadas pueden encender la chispa de los celos. Hemos visto cómo la fama y la presión mediática añaden una capa de complejidad a las relaciones, transformando anécdotas personales en temas de debate público. Al final del día, lo que queda es la constatación de que detrás de las cámaras, también hay seres humanos con emociones complejas y relaciones que, como todas, enfrentan sus propios desafíos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando y trayéndoles estas historias. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en estos rumores? ¿Qué tipo de confesiones creen que podrían haber desatado los celos de Khan? Dejen sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios, su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Khan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas y emocionantes publicaciones. Nos vemos muy pronto con más chismes y análisis. Hasta la próxima.